Welcome to the News channel. Today we have the latest news on Russia-Ukraine war. Ucrania anunció oficialmente, el invasor avión de Rusia fue derribado. La casa de Putin, avión del juicio final quemado. Vladimir Putin ha emitido una orden de ejecución, los detalles están en la segunda parte de nuestra noticia. Todavía no ha terminado. Estamos en un vídeo con noticias extraordinarias. Se ha declarado un incendio en la fábrica de aviones de Rusia y la fábrica casi se quema. Los problemas siguen acechando a Vladimir Putin. Una enorme crisis laboral y económica en Rusia. Putin multa a su ejército. Multa a sus soldados y recluta a la fuerza a 500.000 de personas más. La Rusia ocupante impone castigos a los hombres rusos que no quieren luchar. En Rusia, la reacción pública a esto continúa. Les transmitiremos esta y otras noticias similares con más detalle. El ejército ucraniano sigue obteniendo una victoria tras otra en los ardientes días de la guerra. Cerca de Mariinka, en la región de Donetsk, las Fuerzas Armadas de Ucrania derribaron un caza Su-24 de la Rusia ocupante. En la declaración del Estado Mayor de Ucrania, en Mariinka, la aeronave enemiga fue destruida con éxito. Derrotaremos a los invasores, la independencia de Ucrania. Además, se compartieron en las redes sociales imágenes del piloto ruso saltando en paracaídas desde el avión derribado. Como resultado de los intentos de invasión y los ataques de Rusia en Ucrania, 306 aviones invasores anunciados oficialmente han sido neutralizados desde el comienzo de la ocupación. La fábrica de aviones de la ciudad ocupante rusa de Voronezh, justo al norte de Donetsk, en la frontera con Ucrania, estuvo a punto de arder en llamas. En la noche del 7 de abril se supo que la fábrica quedó completamente inutilizada por la explosión. La elección de la ciudad de Voronezh por parte de Rusia fue una decisión estratégica. Sin embargo, esta decisión tomada por Putin se fue al traste por completo y volvió a fracasar. Muchos de los aviones utilizados por la Rusia ocupante en estos ataques de invasión fueron producidos en esta fábrica. La distancia a la frontera ucraniana era de solo 180 kilómetros. La Rusia ocupante, por su parte, no hizo ninguna declaración oficial al respecto. Fueron los habitantes de la ciudad de Voronezh quienes difundieron la noticia. Los ciudadanos de Voronezh, que compartieron las imágenes de esta noticia en las redes sociales, reaccionaron ante Putin. No hubo ninguna declaración oficial de ningún ministerio, especialmente del Ministerio Ruso de Situaciones de Emergencia. Después de que los lugareños difundieran la noticia de la explosión, la prensa ucraniana no se quedó de brazos cruzados e inmediatamente compartió esta noticia con la prensa mundial. Esta fábrica era también el lugar donde se mantenía el llamado avión del juicio final del presidente ruso Vladimir Putin, que sirve de centro de mando volante. Recientemente se habían instalado en ella sistemas de defensa antiaérea y algunas otras cosas. Tras el incendio, miles de millones de dólares en piezas. La Rusia ocupante realizó algunas detenciones tras ocupar Crimea. Uno de ellos es Ahmed Suleimanov, conocido como preso político. Ahmed Suleimanov, que alzó su voz contra los ataques ocupantes de Rusia y las amenazas de independencia, fue encarcelado por Putin. Ahmed Suleimanov, condenado y encarcelado en el llamado caso Hizbut Tahrir, necesita una operación urgente de corazón. Vladimir Putin no lo permite. No permitirlo significa una sentencia de muerte oficial. El periodista ciudadano, preso político tártaro de Crimea Ahmed Suleimanov, condenado a 12 años de prisión en el marco del llamado caso Hizbut Tahrir, creado por los ocupantes de la Crimea ocupada por Rusia para oprimir a los tártaros de Crimea, estuvo bajo arresto domiciliario debido a una enfermedad cardíaca durante el periodo del juicio. Suleimanov fue condenado a 12 años de prisión en 2021. Defensores de los derechos humanos con sede en Ucrania emitieron una declaración conjunta en la que afirmaban que Suleimanov necesita urgentemente una operación de sustitución de una válvula cardíaca. Suleimanov, que corre peligro de perder la vida en prisión, necesita ser operado y hospitalizado lo antes posible. En la declaración de las organizaciones ucranianas se hizo un llamamiento en favor de Ahmed Suleimanov y otros presos políticos,
exigieron una reacción contra la Rusia ocupante, que detiene ilegalmente a ciudadanos ucranianos. La Rusia ocupante, que ha cometido numerosos crímenes de guerra y violaciones de los derechos humanos en Crimea y en territorio ucraniano, debe abandonar inmediatamente estos comportamientos. Se hizo hincapié en la necesidad de aumentar la presión diplomática, política y económica sobre Rusia. Además, los defensores de los derechos humanos hicieron hincapié en que todos los territorios ucranianos ocupados, incluida Crimea, deben ser limpiados de ocupantes para detener la opresión de Rusia sobre los ciudadanos ucranianos, y pidieron a la comunidad internacional que aumente el apoyo multifacético a Ucrania, especialmente el apoyo militar. Yuri Dektiarev y Alexei Selivanov fueron condenados a 3 años de prisión cada uno por negarse a cumplir las órdenes del ocupante Putin. Los dos hombres, que rechazaron la movilización para la guerra en Ucrania, se habían negado a cumplir este deber en noviembre. Los dos hombres rusos, que dijeron que esto estaba mal, fueron condenados a 3 años de prisión cada uno en el tribunal al que fueron llevados ayer al mediodía. La Rusia ocupante sigue haciendo miserables a sus propios soldados. La Rusia ocupante, que recluta a la fuerza a hombres rusos, no les da opción. En los últimos meses, han aprobado una ley de movilización en la que admiten que son incompetentes en la guerra. Sin embargo, miles de hombres rusos fueron llevados a la fuerza a la zona de guerra. Algunos hombres rusos reclutados se niegan a luchar contra Ucrania. Como Vladimir Putin lo ha hecho obligatorio, los que se niegan a alistarse son enviados directamente a prisión. Muchos ciudadanos rusos no quieren participar en estas agresiones de ocupación. Putin, que sigue teniendo un déficit en su ejército a pesar de reclutar a tanta gente para el ejército, está haciendo miserables a los hombres rusos. Al dejar atrás el primer año de las agresiones invasoras de Rusia a Ucrania, se informó de que el número de soldados rusos había aumentado. En la noticia publicada por Bloomberg, se afirmaba que el número de soldados en el ejército ruso superaba los 500.000. Se informó de que este número se determinó solo sobre la base de datos, pero el número de grupo mercenario Wagner no estaba incluido. Después de que el ocupante Putin reclutara a tantos ciudadanos en el ejército, Rusia experimentó una gran crisis de mano de obra. Mientras el déficit de mano de obra crecía en Rusia, en los datos económicos de 2022 se anunció una estadística récord de déficit de mano de obra de todos los tiempos. Estuvimos con ustedes con un vídeo boletín con noticias extraordinarias. Los errores cometidos por la Rusia ocupante con sus soldados, el reclutamiento forzoso de ciudadanos rusos. Según nuestro análisis, la reacción de los ciudadanos rusos está creciendo. Estas acciones antiindependentistas de ocupación de Vladimir Putin también son consideradas erróneas por los ciudadanos rusos. Al romper las familias rusas, Putin se ha llevado un padre, un hermano o un joven de cada familia. Al obligar a la gente a luchar, casi la deja morir. Sigue cometiendo estos crímenes, sabiendo que esto también es un crimen en el ámbito internacional. No respeta la independencia de Europa, la libre decisión de la OTAN de cada país. Rechazamos la agresión del invasor Putin. Volveremos con un nuevo boletín. No te olvides de ver nuestros vídeos recomendados. Please don't forget to like the video and subscribe our channel.